Efesios, ¿cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite desarrollar la lección 7, el cuerpo unificado de Cristo. Para nuestro estudio vamos a memorizar Efesios 4, 11 y 12. Tómate un tiempo para memorizar estos dos versículos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo, el Cristo mismo, el Espíritu Santo, es el que otorga los dones a cada uno de nosotros. Hasta aquí, en nuestros estudios de las 6 lecciones anteriores, hemos visto la parte teórica de cómo opera Dios, de qué tan dispuesto está Dios a salvarnos, a llenarnos de su poder. A partir del capítulo 4, el apóstol desarrolla la parte práctica, cómo lograr la unidad, cómo hacer de estos dos pueblos un solo cuerpo, una sola iglesia. ¿De qué manera? Empecemos a desarrollar nuestro estudio basado en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Lo primero que debemos responder nosotros es, ¿cómo es que vamos a buscar la unidad? ¿Qué elementos o qué principios debiéramos nosotros desarrollar para poder ser parte de la unidad? ¿Qué debe haber dentro de nosotros? ¿Qué debe formar parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser? ¿Cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia? Primeros 3 versículos del capítulo 4 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación de que fuisteis llamados. La exhortación, que andemos como es digno de la vocación para el cual hemos sido llamados. Formar parte del cuerpo de Cristo cuya cabeza es Él. Y seguido, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4 características que deben formar parte de nosotros para ser parte del cuerpo de Cristo, para procurar esa unidad y no ser elementos de división. Humildad, mansedumbre, paciencia y sobre todo procurar la paz. ¿Qué es la humildad? Es la virtud que nos permite apreciar y servir a los demás. ¿Qué es la mansedumbre? Es tratarnos con cortesía, consideración y amabilidad, ser corteses, con paciencia, entender, comprender a las personas, soportar la provocación o las pruebas y con paz, un vínculo de unión que se alcanza cuando cada miembro de la iglesia desarrolla las 3 virtudes: humildad, paciencia y mansedumbre. Con estos elementos formando parte de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, entonces seremos capaces de buscar la unidad. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo vamos a obtener nosotros la unidad? ¿De qué manera vamos a conseguir la unidad?
Y esto lo encontramos nosotros en los siguientes versículos, en los versículos 4 al 6, donde se nos habla de los 7 unos. Interesante, los 7 unos. Miren, hasta aquí hemos venido hablando varias veces de que la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando la Biblia dice un Dios, no está hablando de cantidad, sino habla de unidad. Y precisamente el libro de Efesios hace énfasis en la unidad, un cuerpo. Y ahora en los versículos 4 al 6 nos habla de los 7 unos. Leamos, un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad, unidad basada en lo que ya es uno. La diapositiva nos ayuda a entender mejor estos 3 versículos, versículos 4 al 6. El Espíritu Santo, un espíritu, y tiene que ver con un cuerpo, que es el cuerpo, la iglesia. Un espíritu que tiene que ver con el Espíritu Santo obrando en nosotros, una esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es aquello que nos mantiene firmes, que nos mantiene avanzando a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, porque sabemos, tenemos seguridad que Cristo viene. El Hijo, un Señor, Cristo Jesús, uno, una fe. Esa es la única fe capaz de hacer que nosotros tomemos la gracia salvadora, el regalo que Dios nos ofrece, una fe. No hay muchas fees, una sola fe. Y un bautismo, una sola forma de bautizar, el símbolo de muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Y por último, un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Un Dios. Debemos nosotros esforzarnos por conseguir esa unidad. Si dentro de nosotros existe el ser compasivos, el ser pacientes, el ser mansos, el ser humildes, vamos a ser elementos que procuren la paz. Que Dios esté en todos no significa, miren, aquí vale una pequeña aclaración, que Dios esté en todos no significa que todo sea Dios, panteísmo, sino que Dios habita en todos a través de su Espíritu. Él, así como la zarza se convirtió en santo porque Dios estuvo presente, nosotros nos convertimos en santos, somos salvos, somos generadores de buenas obras porque Dios está en nosotros, no porque nos convirtamos en Dios. La unidad, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, un cuerpo, una esperanza, una fe, un bautismo. ¿Cómo obtenemos la unidad? A través de estos 7 unos. Y además, ¿cómo obtenemos la unidad? Por medio de los dones. ¿Y quién es el dador de los dones? Efesios 4, 7 al 10. Leamos, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es el que da los dones? ¿Quién es el dador de los dones? Dice, él mismo constituyó, ¿quién? Cristo, el que ascendió a los cielos
Y este versículo, el 8, el apóstol Pablo lo toma del Salmo 68, 18 y inspirado por el Espíritu Santo le da esta aplicación. El único que hace de intérprete es el propio Espíritu Santo. Una vez más nos encontramos con esta verdad. Y entonces es Cristo que después de haber obtenido la victoria aquí en la tierra, su resurrección, cual general triunfante asciende al cielo para ser exaltado, como dice el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el Espíritu Santo fue derramado en el día del Pentecostés. Y cuando se derramó el Espíritu Santo, dio dones a cada una de las personas. ¿Y según qué el Espíritu Santo da dones? Según la voluntad de Él mismo. No, los dones no los recibimos según qué don quiero yo. Leemos en 1 Corintios 12, 11 la siguiente afirmación: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto hay que tenerlo claro. Los dones los recibimos por parte del Espíritu Santo y Él nos entrega como Él quiere. No es que yo pida, yo quiero ser profeta, yo quiero ser hacedor de milagros, yo quiero ser esto, lo otro. No, no depende de lo que yo quiera, sino es de la voluntad del Espíritu Santo. Es Él. Pero aquí también vale esta aclaración. Aunque el Espíritu Santo es el que administra los dones según su voluntad, como dice 1 Corintios 12, 11, lo que acabamos de leer, estos dones nos son dados por gracia conforme a la medida del don de Cristo, como dice Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto implica que Jesús es en realidad el dador de los dones, el Espíritu Santo el administrador. Jesús que dijo: es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque si no, no viene el Espíritu Santo. Y aquí una vez más, ¿qué estamos encontrando? El trabajo en equipo de un Dios. Por eso es que se habla mucho de la unidad y lo mismo se espera de nosotros como iglesia. ¿Cómo obtener la unidad? No, ¿cómo obtener? El dador de los dones ahora entrega dones a los miembros de la iglesia. Entrega los dones. ¿Y cuáles son estos dones? Miren, tenemos una lista de dones en Romanos 12, en 1 Corintios 12. Tenemos la lista de dones, pero aquí en Efesios no se da la lista de dones. En Efesios lo que encontramos es 4 grupos de dones y que tiene que ver más con la administración de la iglesia. El propósito de los dones, versículos 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó? Dios, por medio, ¿no?, del Espíritu Santo. Dio dones a cada uno a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Te da un don o 2 dones según como Él cree conveniente. Algunos tienen muchos dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces son 4 grupos: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros. ¿Quién es un apóstol? Vale la pena que nosotros entendamos quién es un apóstol. Un apóstol es uno de los servidores
de Jesús. En el principio, Jesús los llamó y los constituyó apóstoles a 12. ¿Recuerdan ustedes? Después, cuando muere Judas, se hace otro llamado, pero vamos encontrando que son llamados. Luego, Jesús mismo constituye al apóstol Pablo como apóstol. ¿Quién es un apóstol? El apóstol es un enviado. El apóstol en nuestros tiempos se entiende como aquel que abre nuevos territorios, que va abriendo nuevos campos. La obra, la iglesia, ha ido creciendo en la medida que muchos han hecho esta obra de apostolado, han recibido el don de apóstol y van abriendo nuevos territorios. En la actualidad hay muchos laicos que cumplen este rol de apóstoles, que van abriendo nuevos territorios. Lo ideal, como dice la diapositiva, ese don debieran cumplirlo los ministros ordenados, pero no siempre se da de esto. Generalmente, no sé cómo ha sucedido el crecimiento de la obra en tu territorio, pero son los miembros de iglesia quienes tienen este don de apostolado los que han ido logrando que la iglesia vaya creciendo y vaya levantando, ¿no?, un templo, una congregación en lugares donde antes no lo había. Luego viene, dice, otro grupo, los profetas. La iglesia adventista surge con el don de profecía de por medio, entregado a la señora Elena G. de White. Pero en los tiempos finales ese don se va a entregar a muchos otros, como lo deja bien claro el libro de Joel. El don de profecía, profetas. Pero ¿quién es un profeta? Siempre un profeta es aquel que anuncia hechos futuros. Miren, para que tengan una idea, profeta es una persona inspirada que mira a través de Dios. Abraham es considerado profeta. Moisés es considerado profeta. O sea, no solo Juan, no solo Daniel, sino también Abraham y Moisés, que no precisamente se caracterizan por haber hecho anuncios para el tiempo del fin. Tenemos otro grupo, el de los pastores o el de los evangelistas. Los evangelistas que van realizando en nuestros tiempos, por ejemplo, las campañas públicas. Y los pastores y maestros quienes deben encargarse del evangelismo interno. Evangelizar a la iglesia, se necesita evangelizar a la iglesia, porque la misión de un pastor es alimentar y cuidar. Y recuerda, no pierdas de vista lo siguiente: todos estos son dones entregados por el Espíritu Santo a quien Él quiere. Son dones que el Señor Jesús, como dice el versículo 7, nos va entregando conforme a su gracia, conforme al don de la medida que Él ha establecido. Va entregando. Algunos han convertido el ser pastor una profesión. ¿Puede un pastor de profesión tener el don de pastor? Claro que sí. Eso depende del Espíritu Santo, pero nunca perdamos de vista esto. Los dones son entregados por el Espíritu Santo a quien Él quiere. No depende el Espíritu Santo de si yo decido convertirme en tal o cual. No. Son dones entregados ¿para qué? Como dice el versículo 12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en la última parte, los versículos 14 al 16, vemos el resultado de la unidad. ¿Cuál es el resultado de la unidad? Leemos los versículos del 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren, aquí Pablo está hablando de
que hay un peligro que amenaza la madurez cristiana de la iglesia. ¿Cuál es? Para que ninguno se quede ahí como niño fluctuante, como si estuviera pasmado. Los dones que Dios ha dado a cada uno de los miembros de la iglesia lo ha dado ¿para qué? Para que crezcamos, para que no nos quedemos como niños fluctuantes, ¿no? Que llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso se ha dado el don, para lograr el crecimiento de la iglesia, para que el conocimiento sea plenamente entendido y practicado por cada miembro. ¿Para qué? Para que la aceptación de las falsas enseñanzas no surtan efecto en la iglesia, sino que a pesar de ese zarandeo que se pueda producir, cada uno sepa discernir lo que es verdad y lo que es error. Y para estar apercibidos contra los lobos espirituales, quienes emplean artimañas engañosas. ¿Hay lobos disfrazados de cordero en tu iglesia? Lamentablemente todo el tiempo los ha habido. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo que decía en el capítulo 2, una iglesia dinámica que está en crecimiento constantemente. Y nosotros también tenemos que estar en crecimiento constantemente. Hay iglesias que se quejan, que se lamentan porque el pastor enviado por la misión o la asociación no se hace presente con frecuencia en la iglesia. Una iglesia tiene que ir madurando. Sus miembros tienen que ir madurando. Sus dirigentes tienen que ir madurando. Sino que creciendo en verdad crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecer, crecer, crecer en Cristo. Este es el propósito de la unidad. Una iglesia que surge de la unión de dos pueblos tras derribarse las barreras. Una iglesia que recibe dones. Una iglesia que debe poner en práctica esos dones para lograr la unidad, para lograr el crecimiento constante de la iglesia, por ende de cada uno de los miembros. El crecimiento constante. No es una iglesia que se queda pasmado. No es una iglesia que se queda todo el tiempo simplemente en el ABC, en el curso básico La Fe de Jesús. Es una iglesia que entiende, es una iglesia que discierne, es una iglesia que sabe dar razón de su creencia, sabe dar razón de su fe, sabe dar razón de los eventos finales, sabe dar razón de qué eventos se van a suscitar antes de que Cristo venga por segunda vez. Para esto se nos han entregado los dones. La unión de los creyentes con Cristo conducirá como resultado natural a la unión entre ellos, la cual es la más duradera que pueda haber en la tierra. Somos uno en Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos, uno adaptado al otro, y cada uno debe hacer su obra especial para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de la imagen de Cristo. La unidad. Un solo cuerpo. El cuerpo unificado de Cristo. Su iglesia. El remanente. Ese pueblo que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Ese pueblo que crece constantemente hasta lograr la estatura de la plenitud de Cristo. Ese cuerpo que ha sido dotado de dones. ¿Cuál es el objetivo del estudio de nuestra lección de esta semana? Entender que tú y yo somos parte de una iglesia fructífera, unida en Cristo. La unidad en base a los dones, la unidad en base a
desarrollar una personalidad cual la de Cristo: humildad, mansedumbre, paciencia. Estás llamado a formar parte de esa unidad. Estás llamado a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Aceptas la invitación? Que Dios te bendiga. Amén.